en esta vida tiene algo malo, pero también tiene algo bueno. ¿Quién dice que está bien o que está mal? En este podcast encontrarás razones para defender todo aquello que parece no tener ese lado bueno. ¿Cómo defender lo indefendible? Quédate con nosotros. Sofía, Keren, Cristian y Jorge, aquí en A Capa y Espada. Hola, buen día, bienvenidos a Defendiendo a Capa y Espada. Mi nombre es Sofía. Yo soy Keren. Mi nombre es Cristian. Y yo soy Jorge. Y el día de hoy, el tema del podcast es los medios de comunicación y les vamos a hablar un poco acerca de esto. Y bueno, vamos a empezar con algo que se ha vuelto muy cotidiano, sobre todo ante esta situación. Para quienes no nos pueden ver, estamos viendo en pantalla 3 memes. El primero es de un cangrejo afuera de una puerta de vidrio con una cara de enojado. Y arriba dice, el güey al que no le dejan pasar a la tienda por no traer cubrebocas. En medio está otro meme de la hada madrina de Shrek aventando algo. Y entre asteriscos dice, no se debe mezclar cloro con otro detergente. Yo poniendo cloro, ácido muriático, pinol, fabuloso limón y azúcar en mi baño. Y al final está uno de una persona que está sentada en el transporte público y trae el cubrebocas en la parte de atrás de la cabeza y dice, el cubrebocas aquí significa que mis anticuerpos me respaldan. Y bueno, estos memes son, evidentemente todos los memes son un reflejo de la sociedad y lo que está pasando. Sin embargo, se vuelve algo que trivializa la información, que no le da la importancia de vida a algo tan grave como el virus que está presente y que acaba de invadir a la población mundial. Y también el hecho de utilizar de forma irresponsable las mezclas de productos químicos y que todo esto pues hace que al verlo como burla no le demos una importancia suficiente. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, también hay que ver cómo, bueno, el proceso que ha estado esto del coronavirus. O sea, nosotros al principio de todo esto veíamos el coronavirus como algo lejano. Estaba empezando a propagar y nosotros decíamos, no, pues es algo que se va a ir rápido, ¿no? Pero poco a poco se fue contagiando a varios países y bueno, empezó a venir a México. ¿Y qué fue lo que pasó? Varias de las personas no tuvieron como esa seriedad al asunto y lo único que hicieron fueron memes. Memes acerca de el confinamiento, acerca de contagiarse, etc, etc, ¿no? O sea, estamos viendo cómo las personas empiezan a no tener una conciencia social de algo que es, pues, un tema muy serio. O sea, estamos viendo los números hoy día de que ya son tantos muertos, son tantos enfermos como tal, y o sea, esa seriedad que se le tiene a las personas no la están teniendo, y la verdad eso no puede ser así. Sí, justamente se enfoca nada más en el lado divertido y eso pues le quita todo el peso a la información. Justamente pues de esos ejemplos podemos traer aquí, por ejemplo, a Lord Neuronas y también un video sobre justo el líquido de las rodillas, ¿no? Eso que se escuchaba por ahí en redes sociales. Si quieren, vamos a escucharlo y verlo para los que pueden. Es que no puedes ponerle ese medidor en la cabeza, está comprobado científicamente que nos está dañando. Sí, las neuronas nos están radiando. Eso es una... Puede ser la temperatura en la mano o el cuello. Aquí estoy dando mi mano, pero no me puedes obligar a ponérmela en la cabeza. Un rumor ha puesto en alerta a todo México, y todos están preocupados por el líquido de sus rodillas. Me da la rodilla, loco de madre. Al parecer la pandemia ha sido la excusa perfecta para robarnos este valioso recurso que alcanzó su mejor cotización en años. Sí, bueno, con estos videos creo que es un gran ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que se pierde esta seriedad de la información, y más en redes sociales, y creo que lo único que los respalda en las redes sociales es que se hace viral. Entonces, es algo de pensarse que ese tipo de información es lo que tenemos más a la mano, sin fuentes, sin información realmente, sin darle un tratamiento de la información real, ¿no? A las situaciones, y tomarlo todo a broma y tomarlo todo a chiste y a juego, evita que esta parte de la información y el tratamiento correcto de la información que pueden dar, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Personas ya más estudiadas en esta área de la comunicación, puedan en verdad transmitir lo que está sucediendo, ¿no? Y dejar un poco de lado esta
esta parte. Exacto, y justo aquí vemos otro ejemplo en el que se le da credibilidad a los medios, bueno, a las redes sociodigitales. En este caso estamos viendo un tweet de una cuenta verificada de Diputados PAN. Y generalmente cuando vemos una cuenta verificada en redes sociales, le creemos por ese simple hecho. Cuando, justo como dice Sofía, los medios de comunicación que tienen a especialistas deben dar este tratamiento a la información para que no se llegue a este extremo de difundir y sobre todo hacer que las personas crean información falsa, como lo del termómetro, como lo del líquido de las rodillas. Y en este caso el tweet nos habla sobre que López-Gatell violó los preceptos del juramento hipocrático y podría perder su cédula profesional debido a los, entre comillas, tropiezos en sus declaraciones y al supuesto control de la pandemia. Sin embargo, bueno, aquí es evidente que no lo hizo un medio de comunicación, sino un partido político, pero además de que la información se dio simplemente como apareció, no se le dio un tratamiento, no se le dio nada más, y eso provoca lo que vemos del lado derecho, que es un cartel que está convocando a un concurso de memes y a juzgar por los personajes que traen careta, que traen cubrebocas, pueden ser incluso memes sobre pues, la pandemia y sobre lo que está pasando actualmente. Mira, algo que dijiste acerca de Gatell y acerca de esto, o sea, me viene a la mente de que, o sea, los medios, ¿cómo influyen en las personas? Las personas, bueno, ahorita voy a poner el ejemplo de Gatell. Gatell, al inicio de la pandemia, pues bueno, el subsecretario de Salud, ya dice eso mucho el nombre, ¿no? El puesto también, o sea, al inicio, Gatell era es una persona muy reconocida. Nosotros le tomábamos la seriedad que se merecía, era la persona que, bueno, nos está informando, nos decía los datos, todo lo que pasa, pero conforme fue pasando el tiempo, Gatell ya no era la misma persona. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el personaje de López-Gatell, ahora como lo podemos ver, ahora se está convirtiendo en un chiste. O sea, realmente ahorita, con lo que nos ha estado diciendo acerca de que, bueno, el pico ya va a ser ahora. No, ya la próxima semana. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. O sea, López-Gatell ha estado como, si bien no jugando, pero sí diciéndonos que nos quedemos en casa, diciendo que, no, que el pico va a ser la siguiente semana, nosotros nos está empezando a confundir. Entonces, como tal, López-Gatell ya después fue visto en muchos memes, en muchas páginas, en muchos videos. Entonces, como tal, su autoridad a través de los medios de comunicación se fue perdiendo. Esa seriedad que se le tenía a un respetado subsecretario, ahorita está haciendo el personaje de López-Gatell, que es la persona que nos dice que el pico va a ser la siguiente semana. Si es que va a haber pico la siguiente semana, claro. Claro, y bueno, tenemos un ejemplo de cómo los medios han sabido manejar esto, en contraste con los memes o las redes sociodigitales, donde justamente sabiendo que López-Gatell no es ya una fuente confiable, a pesar de eso sigue siendo una de las pocas fuentes en las que se basan tanto memes como información que sale en redes sociodigitales. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este video, que fue de hecho desde hace una semana más o menos, hablando acerca de, bueno, lo que es la imagen de Gatell. Vamos a ver un poco. La doctora Lorian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación al programa. Al contrario, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿en dónde estamos parados hoy en la pandemia en México? Yo le confieso que estoy confundido porque escucho al doctor López-Gatell, por ejemplo, decir que ya ha ido creciendo cada vez a menor velocidad la pandemia, pero luego esta semana tenemos 2 días con récord de contagios cerca de los 7,000 al día, y yo ya no entiendo realmente dónde estamos. A ver si nos puede ayudar con eso. Sí, desde luego. Bueno, no es usted el único confundido. Creo que en general la ciudadanía se encuentra muy confundida por lo que estaba pasando. Justo este ejemplo nos habla de la diferencia que hay, ¿no?, entre estos memes que veíamos antes en las redes sociales y de los medios, pues, serios, ¿no? Es decir, aquí están utilizando, como podemos ver, a una especialista del tema, ¿no? Se están basando justamente en una persona importante, en una persona preparada, y no nada más en lo que dice cualquier persona en algún comentario, en alguna imagen, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que sí es de pensar qué es lo que estamos viendo en las redes sociales
y qué es lo que nos están mostrando pues los medios de comunicación, ¿no? Claro, y creo que es muy importante hablar de este punto que estamos tocando, que es la responsabilidad que tienen los medios, una responsabilidad que es legal y una responsabilidad que, bien o mal, eh, los obliga a tener una información verificada, una información con fuentes, ¿no? No solamente hablar al aire. Y esto me recuerda mucho un ejemplo, ¿no? Que decían que las antenas 5G iban a expandir el virus en todo México. Y la verdad es que esto también, pues, es solo algo que alguien dijo y se fue esparciendo. Entonces, no hay esa responsabilidad, ¿no? Y me hubiera gustado traerles ejemplos, pero no encontré ejemplos por ningún lado, porque creo que ese también es otro punto, ¿no? Que en la nube se pierde todo. Al ser tan rápida la información, la creación de información, se pierde y no hay como un registro exacto, ¿no? Como tendríamos en un periódico o incluso en la televisión, que simplemente las cosas se van y se pierden en la nube y nosotros no podemos controlar eso a menos que las guardemos o al menos que sepamos bien en dónde buscar, pero exactamente como las fuentes son demasiadas, pues ni siquiera es como o sea, buscamos la información en una fuente que no es confiable, ¿no? Por la gran cantidad de información. Entonces creo que ese punto también es importante y se me hizo bueno recalcarlo porque les comento que no encontré ningún ejemplo acerca de esto y yo quería compartirles este ejemplo que recordé, ¿no? Entonces, pues sí. Y justo de lo que dices, estamos viendo en pantalla otra de las situaciones o otra de las formas en la que se puede perder información y que precisamente junta todo lo que hemos platicado, que son estos grupos de WhatsApp. Estamos viendo uno que se llama Levanten ya la cuarentena, donde básicamente mandan videos de lo que muchos conocemos como teorías conspiratorias, entre comillas. Y en este caso aquí dice, toda la verdad expuesta, tu libertad está en peligro. Pero justo lo que mencionábamos, ¿no? El hecho de que las redes sociales y la información que se encuentra en Internet, que no la suben los medios de comunicación, no tiene este tratamiento que debe darle un periodista o un comunicólogo que sabe justamente, primera, cómo decir las cosas, es decir, no es lo mismo que alguien asegure algo a que sean simplemente suposiciones. Segunda, qué información poder decir respecto a eso. Y justo también el hecho de que en periódicos o en medios de comunicación tengan la información organizada nos da ese indicio de que la información es importante, de que la información de algo nos sirve y por eso es importante organizarla, por eso es importante tener un orden y saber dónde está y además saber darle ese tratamiento que los medios de comunicación sí le dan y que en redes sociales el hecho de que muchas personas podamos participar se vuelve algo que no lo hablan expertos y como hemos visto tiene consecuencias muy graves como dar información que además puede crear entre comillas, caos en la sociedad, caos que provoca que incluso el meme de la radiación en el termómetro provocó que ya no nos tomaran la temperatura en la frente, sino en el cuello o en el brazo. Y justamente, ¿qué nivel llega una información donde no se le da un buen tratamiento y donde, sobre todo, no, la mayoría de las personas se informan por la facilidad y por la rapidez en redes sociales? Cuando pues lo que nosotros les recomendamos es que se empiecen a informar más por medios de comunicación porque tienen esta información y este cuidado y este profesionalismo que requiere un tema tan importante y tan grave como la información. Y qué bueno que lo dices, Keren, y ya también para ir concluyendo con esto, bueno, los medios de comunicación son muy importantísimos. Y no solo eso, sino la verificación de los datos, fuentes. Siempre que nosotros veamos alguna cosa de la que tengamos duda, ver, verificar, buscar. Y no solamente hay que quedarnos como con esa única información, ¿no? Sino si tenemos una fuente de información, verificar otra. O sea, nada nos cuesta ver un lado de la moneda y ver otro lado. O sea, realmente, si hay una verdad, se debe de encontrar. Se debe encontrar como sea y tratar de buscar la mejor manera de poder contestar nuestra pregunta, nuestra cuestión que nosotros tengamos acerca de un tema. No sé si quiera, para concluir. Sobre todo que los medios pues básicamente nos facilitan, nos ahorran todo eso, nos presentan una información que es confiable porque se basa en muchas fuentes, las contrasta y además es digerible y nos ayuda a poder entender las cosas sin miedo a que a lo mejor la información sea inventada y que cree un pánico social.
Claro, y lo más importante creo que es no quedarse con lo inmediato, ¿no? Con lo que justo salió, sino darle un seguimiento a esa información, que creo que es muy importante eso, porque hay veces que pues, por la misma inmediatez es que que crean esos errores en la información y eso mismo pues se hace viral y es la información errónea que tenemos, ¿no? A la mano. Entonces creo que también es muy importante. Y ya para concluir, yo les recomendaría pues estar conscientes de las ventajas y desventajas de cualquier medio de comunicación. Es decir, por ejemplo, en Internet existen las fake news, sí, pero también existe también lo que es la retroalimentación o las diferentes opiniones, pero también tienen sus desventajas. Igual como lo mismo con la televisión y con la radio. En la televisión y los medios tradicionales ya tenemos a profesionales de la información, entonces hay que estar conscientes justamente de estas ventajas para que lo tomen en cuenta. Que les recomendamos informarse por medios de comunicación y no creer todo lo que ven en redes sociales. Amigos, pero pues eso es nuestra opinión. También nos gustaría ver la suya a través de los comentarios, ya sea aquí les dejamos nuestras redes sociales. Y pues nada, amigos, nos estamos viendo hasta la siguiente. Recuerden, para quienes no nos están viendo, nuestras redes en todas las redes sociales estamos como @defendiendo-a-capa-y-espada. Y bueno, muchísimas gracias por vernos y por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Defendiendo a Capa y Espada. Hasta luego.